Bien, jóvenes, reanudamos la sesión para terminar la última parte, ¿cierto?, de lo que es este derecho de acceso a la jurisdicción, ¿cierto?, y al mismo tiempo las reglas, ¿cierto?, básicas del debido proceso o de las garantías judiciales que deben estar siempre presentes en todo proceso y procedimiento, ¿cierto?, ante los tribunales de justicia. Vamos a compartir pantalla, por lo tanto, ¿cierto? Y vamos, por lo tanto, a continuar con el desarrollo de nuestro contenido, ¿cierto? Vamos en esta perspectiva, ¿cierto?, a presentar lo que es una sentencia de la Corte de Apelaciones de Valdivia, la ROL 285-04 del 27 de enero de 2005, y en ella, ¿cierto?, se nos dice por parte de la Corte de Apelaciones que es útil tener presente que los errores que son capaces de generar la nulidad de una sentencia y de un juicio oral y que influyen en la parte dispositiva del fallo, contenidos en el artículo 373 y 374 del Código Procesal Penal, dicen estricta relación con infracciones de normas legales y no con la calificación jurídica de los hechos, porque ello compete exclusiva y excluyentemente al Tribunal del Juicio Oral en lo penal, so pena de infringir los principios básicos del referido juicio, básicamente en relación con el de inmediación que impide apreciar la prueba a otros jueces que no sean los que han recurrido e integrado, ¿cierto?, el respectivo tribunal, ¿cierto? Y pasamos, ¿cierto?, a otra garantía que es importante también de tener presente dentro de las garantías judiciales del debido proceso o del racional y justo procedimiento, ¿cierto?, que es que el inculpado que ha sido absuelto por una sentencia firme no puede ser sometido a un nuevo juicio por los mismos hechos. Esto es lo que recibe la denominación técnica de principio non bis in idem, ¿cierto? Vale decir que no puede una persona absuelta en un juicio por una sentencia definitiva, ¿cierto?, ser sometida a un nuevo juicio por los mismos hechos, ¿cierto?, sobre los cuales ya se pronunció el tribunal, ¿cierto?, en la primera sentencia. En este sentido, la cosa juzgada y el non bis in idem adquieren calidad de derecho humano o derecho fundamental en los artículos 8, número 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en el artículo 14, numeral séptimo, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas. El artículo 14, en su párrafo séptimo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, determina que nadie puede ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país. Esta misma disposición está contenida en la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8, numeral 4. Por lo tanto, este principios in idem recoge el principio general del que, en definitiva,
se deduce de su unidad con el principio de legalidad y de tipicidad de las sanciones recogidas en el ordenamiento jurídico, lo que impide que autoridades del mismo orden, a través de procedimientos distintos, busquen sancionar repetidamente la misma conducta. Por lo tanto, si una conducta ya ha sido objeto de una determinada sanción a través de un determinado procedimiento, no puede a esa persona volvérsele a sancionar por los mismos hechos a través de otro procedimiento diferente. Señalado ello, vamos a encontrarnos así que el Código Procesal Penal, en su artículo 1, inciso 2, precisa que la persona condenada, absuelta o sobreseída definitivamente por una sentencia ejecutoriada, no podrá ser sometida a un nuevo procedimiento penal por el mismo hecho. Por lo tanto, podemos decir que este principio non bis in idem está recogido en nuestro Código Procesal Penal en el artículo 1, inciso 2, donde, vuelvo a repetir, nos dice que una persona condenada, absuelta o sobreseída definitivamente por una sentencia ejecutoriada no podrá ser sometida a un nuevo procedimiento penal por el mismo hecho respecto del cual ya fue juzgada. Podemos decir que este principio ne bis in idem implica dos efectos prácticos que es necesario de señalar. Uno podemos denominarlo un efecto negativo y el segundo podemos denominarlo un efecto positivo. ¿Cuál es el efecto negativo que ocasiona el principio ne bis in idem? El efecto negativo implica que la parte condenada o aquella cuya querella haya sido rechazada no puede, a través de un nuevo juicio, discutir lo mismo que ya fue resuelto o decidido por una sentencia firme. Por lo tanto, existe así la prohibición de que, en definitiva, a través de un nuevo procedimiento se busque afectar aquello que ya fue resuelto a través de una condena o a través de una querella, porque en su caso pudo haber sido rechazada. Por otra parte, el efecto positivo del ne bis in idem es que la parte cuyo derecho ha sido reconocido a través de una sentencia puede, por lo tanto, obrar conforme a dicha sentencia sin que a ningún tribunal le sea permitido tener en consideración nuevamente esos hechos para una nueva decisión jurisdiccional. Señalado estos aspectos, por lo tanto, lo que busca el principio ne bis in idem es impedir sancionar doblemente por un mismo delito a una persona, desde la misma perspectiva de defensa del orden social. Vale decir que por un mismo delito recaiga sobre el afectado una sanción penal doble o plural, lo cual también contradice el principio de proporcionalidad entre la infracción del orden jurídico y su sanción. Una vez aplicada una sanción o pena a una determinada infracción o delito, la reacción punitiva del Estado ha quedado definitivamente agotada y por lo tanto no puede buscarse una nueva sanción a través, ¿no es cierto?, de un nuevo procedimiento cuando ya hubo
una sanción aplicada o una pena, ¿cierto?, determinada para un determinado delito. Este principio non bis in idem se manifiesta, por lo tanto, bajo la perspectiva de una prohibición de nuevo procesamiento, ¿no? Por lo tanto, ante una perspectiva de un nuevo procesamiento, el que ya fue sancionado puede oponer la excepción de cosa juzgada, ¿no? Y, por lo tanto, ¿no?, en este sentido, ¿no?, no podrá, ¿cierto?, nuevamente ser juzgado por algo que ya en definitiva está resuelto por los tribunales de justicia. Y a su vez, ello implica también la prohibición de modificar la sentencia definitiva que ya ha sido dictada en un caso determinado, ¿no?, que es en este sentido también el efecto de cosa juzgada. Cabe señalar, ¿no?, un ejemplo de la aplicación de este principio ne bis in idem por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso es el caso Loaiza Tamayo de septiembre de 1997, ¿no?, analizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el párrafo 77, ¿no?, de esa sentencia, la Corte Interamericana nos dice que al ser juzgada Loaiza Tamayo en la jurisdicción ordinaria por los mismos hechos por los que había sido absuelta en la jurisdicción militar, el Estado peruano violó el artículo 8.4 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En este sentido, la Corte Interamericana ordenó al Estado peruano que pusiera en libertad a María Elena Tamayo dentro de un plazo razonable, decisión, ¿no?, adoptada por la Corte Interamericana que el Estado peruano cumplió. Por lo tanto, ¿no?, una persona que ha sido absuelta, ¿no?, en una jurisdicción, ¿no?, del Estado no puede volver a ser juzgada, ¿cierto?, por los mismos hechos a través de otra jurisdicción, como sería, ¿cierto?, en este caso, la jurisdicción civil del Estado peruano, y por ello, ¿cierto?, la Corte Interamericana, aplicando el principio ne bis in idem, ¿cierto?, señaló, ¿cierto?, que en este caso el Estado peruano había violado el artículo 8.4 de la Convención Americana de Derechos Humanos y por lo tanto que Loaiza Tamayo no podía ser vuelta a juzgar, ¿cierto?, por los mismos hechos por los cuales ya había sido previamente absuelta por la justicia militar. Señalado ello, podemos también encontrarnos con otro fallo de la Corte Interamericana en el caso Almonacid Arellano y otros versus Chile. Y aquí la Corte Interamericana va a precisar que el principio non bis in idem que hemos estado analizando, ¿cierto?, contenido en el artículo 8, párrafo 4 de la Convención Americana, no constituye un derecho absoluto. Y por lo tanto, el non bis in idem no resulta aplicable cuando se dan tres situaciones diferentes. La primera de ellas, cuando la actuación del tribunal que conoció el caso y decidió sobreseer o absolver al responsable de una violación a los derechos humanos o al derecho internacional, obedeció al propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal. En este sentido, ¿cierto?, en el caso Almonacid Arellano, ¿no?,
nos encontramos que la jurisdicción ordinaria, en definitiva, había iniciado un procedimiento contra los responsables de la muerte de Almocín Arellano y otros versus Chile, desarrollada por carabineros durante el régimen autoritario militar, y en este caso la Corte Suprema había transferido la competencia a la justicia ordinaria a la justicia militar, y el juez militar había, ¿cierto?, en este sentido, aplicado el sobreseimiento definitivo de los acusados en virtud, ¿cierto?, de lo que era la ley, el decreto ley de amnistía que regía en aquel entonces. Aquí lo que va a sostener la Corte Interamericana es que el principio non bis in idem en este caso no es aplicable, porque en este caso el tribunal militar nunca tuvo la voluntad efectiva, ¿cierto?, de hacer efectiva la responsabilidad de los autores del homicidio, ¿cierto?, de Almonacid Arellano, lo que constituía en tal caso además un delito de lesa humanidad, y los delitos de lesa humanidad no pueden ser sustraídos a lo que es el ejercicio de la responsabilidad penal, porque son inamnistiables e inindultables, ¿cierto? Y al mismo tiempo, en tal sentido, por lo tanto, la justicia militar debió haber, ¿cierto?, determinado responsables y debió haber, ¿cierto?, aplicado las sanciones a los responsables correspondientes. Por lo tanto, al no hacerlo y al sobreseer o absolver al responsable de esta violación de los derechos humanos, ¿cierto?, y por lo tanto, ¿cierto?, de un caso de, ¿cierto?, violación, ¿cierto?, del derecho humanitario internacional, ¿cierto?, en definitiva sustrajo, ¿cierto?, al acusado de la responsabilidad penal, no pudiendo hacerlo, y por lo tanto, en tal caso, ¿cierto?, esta actuación del tribunal militar en tal perspectiva, ¿cierto?, ocasionó la responsabilidad del Estado de Chile por vulneración de lo que es el artículo 8, párrafo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En segundo lugar, el procedimiento, en este caso, no fue instruido en forma independiente e imparcial de conformidad con las garantías, ¿cierto?, procesales que en definitiva debía tener el tribunal que conocía de la materia. En este caso, ya sabemos que fue el juez militar, digamos, que no cumple con los requisitos, ¿cierto?, de independencia e imparcialidad que ya analizamos oportunamente en la clase, ¿cierto?, anterior, y en la cual, ¿cierto?, por lo tanto, cuando no hay un juez independiente e imparcial, simplemente, ¿cierto?, estamos ante la carencia de un tribunal que pueda operar, ¿cierto?, adecuadamente, y por lo tanto, al no existir ese tribunal que pueda operar en forma imparcial e independiente, hay una vulneración de las garantías del debido proceso, y por lo tanto, dicha sentencia carece de efectos jurisdiccionales. A su vez, el tercer elemento que la Corte Interamericana tuvo presente en el caso Almonacid Arellano y otros versus Chile, que no hubo la intención real, ¿cierto?, de someter al responsable, ¿cierto?, de la acción, ¿cierto?, a lo que era, ¿cierto?, el proceso que debía haber determinado la acción de la justicia. Y por lo tanto, cuando en definitiva se vulneraron
estos tres aspectos, ¿cierto?, de lo que son las garantías judiciales o del debido proceso legal, ¿cierto?, la resolución dictada por el Tribunal Militar en el caso Almonacid Arellano carecía de efectos jurídicos, que es lo que determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos y obligó, por lo tanto, al Estado de Chile a, ¿cierto?, anular, ¿cierto?, lo que eran dichas sentencias, ¿cierto?, y al mismo tiempo a restablecer la jurisdicción del tribunal ordinario, ¿cierto?, para que investigara, ¿cierto?, determinara los responsables y aplicara en su caso las sanciones, ¿cierto?, a quienes habían sido los autores de la muerte del señor Almonacid Arellano. Por lo tanto, una sentencia pronunciada en las circunstancias indicadas, según determina la Corte Interamericana, constituye una cosa juzgada aparente o fraudulenta. Y la Corte Interamericana determina que las resoluciones judiciales dictadas en el caso no son verdaderas sentencias, sino que meras apariencias de ellas. Son solo situaciones de hecho, dice la Corte Interamericana, resoluciones que tienen un carácter arbitrario, sin valor jurídico y sin fuerza vinculante, las que deben ser eliminadas y deben realizarse un nuevo proceso con todas las garantías judiciales en la materia, ¿cierto? Y en este sentido, la Corte Interamericana se explaya en el caso Almonacid Arellano, ¿cierto?, sobre estos puntos, y nos dice que en primer lugar la causa fue llevada por tribunales que no guardaban la garantía de competencia, independencia e imparcialidad. En segundo lugar, la aplicación del decreto ley 2191 consistió en sustraer a los presuntos responsables de la acción de la justicia y dejar el crimen cometido contra el señor Almonacid Arellano en la impunidad. En consecuencia, el Estado no puede auxiliarse en el principio ne bis in idem para no cumplir con lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, podemos ver que este principio ne bis in idem, ¿cierto?, tiene algunas excepciones, ¿cierto?, como son la que acabamos de analizar en el caso Almonacid Arellano y otros versus Chile. A su vez, ¿cierto?, analicemos otra garantía judicial, ¿cierto?, en materia procesal penal. Esta garantía judicial es la prohibición de lo que se denomina la reforma peyorativa, lo que, ¿cierto?, técnicamente se conoce como reformatio impeius. La figura de esta reformatio impeius es la situación que se produce cuando la posición jurídica de la parte procesal que interpone un determinado recurso resulta empeorada como consecuencia de su propio recurso. Vale decir, sin que la contraparte haya impugnado la resolución en forma directa o incidental y sin que el empeoramiento se deba a potestades de actuación de oficio de parte del órgano jurisdiccional. Por lo tanto, la reformatio impeius o reforma peyorativa constituye una incongruencia procesal, cuya prohibición proviene del principio general del derecho procesal, ¿cierto?, que en definitiva, ¿cierto?, se debe devolver solo aquello que ha sido apelado y por lo tanto también, ¿cierto?, de la prohibición de indefensión. Obviamente, si yo planteo un recurso con el objeto, ¿cierto?, de que los hechos sean calificados de manera distinta, con el objeto de tener una pena menor, ¿cierto?,
el órgano, ¿cierto?, jurisdiccional que va a resolver esa petición, ¿cierto?, lo único que puede hacer es mantener lo que ya existía, ¿cierto?, o posibilitar la recalificación y, por lo tanto, la baja de la pena. Pero en ningún caso ese tribunal podrá revisar, ¿cierto?, la resolución, ¿cierto?, que ha sido objeto del recurso para aumentar la pena o para, ¿cierto?, aplicar una pena mayor de la que ya había sido establecida, porque en definitiva la apelación fue producida con el objeto de recalificación de los hechos y para bajar la pena y no para aumentarla. Por lo tanto, el tribunal, ante tal recurso, no puede, por lo tanto, alterar, ¿cierto?, lo ya resuelto en el sentido de aumentar la pena cuando lo único que había sido solicitado a través del recurso era la recalificación de los hechos con el objeto de disminuir, ¿cierto?, la respectiva pena. Por lo tanto, un tribunal, a través de un recurso, no puede empeorar la situación de aquel que ha presentado el recurso en su propio beneficio. Y por lo tanto, solo podrá el tribunal mantener lo que ya había sido resuelto previamente o, ¿cierto?, en este caso, ¿cierto?, beneficiar a quien ha presentado el recurso de acuerdo a las razones que este mismo ha señalado. Por lo tanto, el tribunal o corte superior, cuando el sentenciado, ¿cierto?, es apelante único, adquiere una competencia que podemos decir que es de carácter restringido, ya que puede revisar la sentencia en aquello que es favorable al condenado y único apelante. Solo así se asegura la certeza jurídica del fallo que ya se había producido con anterioridad. Por lo tanto, no puede revisar el fallo anterior con el objeto de aumentar la pena cuando el objetivo del recurso era disminuir la respectiva pena. Si el juez, por lo tanto, de segundo grado adquiere competencia solo en función del recurso impuesto por el procesado y solo para revisar la providencia en los aspectos que le pueden ser desfavorables, tal como se desprende del precepto constitucional, no puede, sobre pretexto de que ha encontrado alguna irregularidad en el proceso o en la sentencia, cuya enmienda conduce a un empeoramiento de la situación del apelante, declararla si tal empeoramiento fatalmente habrá de producirse. Eso equivaldría ni más ni menos que a encubrir, ¿cierto?, la violación de la norma superior. Avancemos, a su vez, también al principio de legalidad del derecho sancionador, que es otra garantía judicial del debido proceso en materia penal. En este sentido, el Tribunal Constitucional ha resuelto, a través de su jurisprudencia, la aplicación de este principio de reserva legal, el cual obliga a que tanto la descripción de la conducta cuya infracción se vincula a la sanción, ¿no?, al menos en su núcleo esencial, como la sanción misma, deben encontrarse establecidas en normas de jerarquía legal y no en normas de rango inferior. Por lo tanto, el principio de legalidad en el ámbito del derecho sancionador estatal implica algunas exigencias, y ellas son la existencia de una ley escrita, que la ley sea anterior al hecho que va a ser objeto de sanción y que la ley describa el supuesto de hecho determinado en esta perspectiva. Ello implica, por lo tanto, una negación de la analogía como fuente creadora de delitos y sanciones e impide que el juez se convierta en legislador. Además, el principio de legalidad debe ser entendido en nuestra perspectiva como reserva absoluta de ley. Por lo tanto, donde no se deja ningún
ámbito, ¿cierto?, a la regulación de la administración, ¿cierto? En esta perspectiva, por lo tanto, ¿cierto?, tenemos cerrado lo que es el derecho a la jurisdicción y al debido proceso, ¿cierto? Y por lo tanto abrimos nuevamente 5 minutitos, ¿no es cierto?, si ellos son necesarios, con el objeto de que ustedes puedan hacer las consultas, dudas y comentarios que estimen conveniente sobre esta segunda parte de la clase de hoy. Se ofrece la palabra. Profesor, Gabriela, adelante. quería preguntarle quería pedirle que me explicara nuevamente el efecto positivo del Nevis in idem, por favor. Ya, dijimos que había dos, ¿no es cierto?, dos consecuencias del Nevis in idem, ¿cierto?, una consecuencia negativa y una consecuencia positiva, ¿cierto? La consecuencia negativa dijimos, ¿cierto?, que consistía fundamentalmente en que, ¿cierto?, si se había ya realizado, ¿cierto?, una determinada condena, ¿cierto?, no podía luego alterarse esa condena, ¿cierto?, mediante otro procedimiento con el objeto, ¿cierto?, de aplicar una segunda sanción a una conducta que ya había sido sancionada, ¿cierto? Por lo tanto, ello no puede hacerse porque, ¿cierto?, se afecta el principio ne bis in idem en su perspectiva, ¿cierto?, negativa, que es impedir que se desarrolle un segundo procedimiento respecto a los mismos hechos que ya fueron juzgados y resueltos por un determinado tribunal, ¿cierto? En su dimensión positiva, ¿cierto?, el ne bis in idem indica que la persona, ¿cierto?, que ha sido eventualmente absuelta por, ¿cierto?, un tribunal que ha analizado determinados hechos y no ha encontrado, por lo tanto, responsabilidad penal en esa persona, ¿cierto?, en definitiva, ¿cierto?, esa persona tampoco puede volver a ser sometida a un nuevo procedimiento, ¿cierto?, para intentar sancionarla por los mismos hechos por los cuales ella ya había sido previamente absuelta, ¿cierto? Esas son las dos caras del ne bis in idem, pero al mismo tiempo este principio ne bis in idem, ¿cierto?, no puede ser sancionado dos veces por una misma conducta, ¿cierto? También vimos que no es un derecho absoluto, porque en el fondo ello no es aplicable si ha existido un tribunal, ¿cierto?, que tomó la decisión, ¿cierto?, eventualmente de sanción o no sanción de la persona, no teniendo las características esenciales que debe tener un tribunal, que debe ser, ¿cierto?, un tribunal en este sentido independiente e imparcial, ¿cierto?, y al mismo tiempo competente para conocer de la respectiva materia, y al mismo tiempo un tribunal, ¿cierto?, que en definitiva tenga la voluntad efectiva, ¿cierto?, de hacer efectivamente justicia en el caso concreto y no, ¿cierto?, fundamentalmente de evitar, ¿cierto?, realizar, ¿cierto?, el juicio en el ámbito, ¿cierto?, de competencia que le corresponde. Eso es lo que podría nuevamente señalarte, Gabriela. No sé si eso te satisface la pregunta que realizaste. Sí, profesor, gracias. Ahora sí. ¿Alguna otra duda, comentario, consulta? Bien, si no la hay, quedamos, por lo tanto, hasta aquí y nos vemos la
próxima semana, el próximo martes, nuevamente a las 9:40, para seguir avanzando con este segundo grupo de derechos, que son los derechos, ¿cierto?, de la seguridad jurídica. Ya hemos visto dos, ¿cierto?, la igualdad ante la ley y la igualdad en el ejercicio de los derechos, que lleva, ¿cierto?, en definitiva, al derecho a la jurisdicción y, ¿cierto?, al debido proceso y las garantías judiciales, que es lo que acabamos de terminar de ver. Por lo tanto, la próxima semana iniciamos, ¿cierto?, el estudio de lo que es el derecho, ¿cierto?, a la libertad personal y a la seguridad individual, que es, por lo tanto, lo que entraremos al análisis del mismo en la próxima semana. Quedamos hasta aquí por hoy. Que tengan un buen resto de semana, que les vaya bien en sus pruebas y exámenes, y nos vemos, por lo tanto, la próxima semana. Que estén bien. Hasta luego. Gracias, profe, que esté bien. No, profe. Gracias. Bien. Que estén bien. Gracias. De nada.